Bueno amigos, vamos, como decía Ana Mercy, a hacer una variación en la estructura de esta revista informativa y vamos a adelantar la entrevista en virtud de que nuestro invitado de este día tiene compromisos muy rápidos al principio de la mañana y para facilitarle eso pues cambiamos la estructura del programa poniendo la entrevista principal en este momento. Se trata de Iván García, que es uno de los líderes del comercio en la República Dominicana, y con él vamos a hablar de todos estos elementos que están en la discusión de la gente, en la preocupación de la gente, el impacto de todos estos problemas de inflación, la guerra, de la intervención de Rusia en Ucrania, con todas las medidas de sanción económica, con sus efectos boomerang en toda la economía, en fin. Así que le damos una cordial bienvenida a Iván García. Bueno, buenos días, Ana Mercy. Doctor, para mí es un honor estar con ustedes. Gracias, gracias. ¿Cuánto tiempo no nos veíamos, don Iván? Por lo menos presente. Presente sí. Y debería darnos la receta porque se mantiene siempre. No, desde toda la vida que yo lo conozco. Yo vine de construir el estaba así. ¿A qué gimnasio tú vas? Al Mirador. Don Iván, como dice el doctor Puello, muchos temas en cuanto al comercio y mucha preocupación en la República Dominicana porque la canasta familiar se ha disparado. La que hacemos función de amas de casa, todos los fines de semana que hacemos el relleno, quincenal o mensual, de acuerdo a cómo lo haga cada quien, es un dolor de cabeza. O compramos la mitad o compramos menos. ¿Cuál es la situación actual del comercio en nuestro país en cuanto a los productos se refiere? Y le hago la pregunta a sabienda de que ayer también teníamos a un representante del sector comercial en el programa que hablaba de esto y buscando nosotros indagarle el tema, hemos ido trayendo una representación del mismo. Bueno, lo primero es que nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes, cuando hablamos, siempre hablamos en términos reales, para que no nos desmientan. Esa ha sido nuestra tradición como federación y Iván García como vocero. Lo primero, que si bien es cierto que hay un nerviosismo de hace 2 años en torno al incremento de los precios de los artículos de consumo básico y los no básicos también, tenemos primero que informar que a nivel de los productos del agro, los precios en los últimos 16 meses se han mantenido estables. Estamos hablando, por ejemplo, el precio del arroz selecto, que está a 25 pesos, no el que está en funda con marcas privadas y muchas veces arroz vitaminado. Tenemos la cebolla que está estable a 35 pesos la libra. La yautía. Y todos los vegetales, las habichuelas pintas están entre 45 y 48 pesos la libra. Ese precio de mercado, no de supermercado. Bueno, hay muchos supermercados afiliados a la Federación Dominicana de Comerciantes que estamos ofreciendo exactamente los precios que yo le estoy dando a ustedes. Inclusive, nosotros en nuestra función social tenemos nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter, donde todos los días estamos publicando los precios de los diferentes supermercados en todas las zonas del país para que las personas tengan un precio referenciado y real. Así que pueden ir, por ejemplo, al supermercado Evers, por ejemplo, en Barahona, al Palmares, San Francisco de Macorís, a los supermercados Bohío en Santiago, y van a encontrar estos precios que estamos transmitiendo en estos momentos a todo el pueblo dominicano. Iván, sin proponértelo, pienso yo, o a lo mejor lo has dicho por eso, fíjate que tú comienzas hablando de la estabilidad de precios en los productos agropecuarios, sobre todo del agro. Sí. Eso destaca una importancia que la hemos sostenido acá, de que en tiempos de inflación hay que sembrar. Y incluso nos vamos más atrás. Como cuando nos confinaron, cuando la pandemia, había una alta producción que permitió que fuera más llevadera ese confinamiento de la pandemia. Entonces, en tiempos de inflación, si el pueblo consigue productos del agro barato, eso amortigua la situación. Es correcto, doctor. Inclusive, nosotros planteamos que aquí, en la pandemia, que aunque no se hable del COVID, el COVID existe. Sí. Ya no es noticia. Ahora es la invasión de Rusia a Ucrania. Sí, Putin mató al COVID. Al COVID. Sí. Entonces, aquí hay dos grandes referentes
dos grandes sectores que han aportado a la estabilidad económica de la República Dominicana. Primero, los dominicanos en el exterior, que el año pasado mandaron 10.231 millones de dólares, que provocó que inclusive la tasa de cambio se apreciara en República Dominicana, que es el factor que más impacta en la inflación cuando se incrementa el precio de la moneda local frente a la moneda norteamericana. Y porque no pierde el valor de compra el peso. Correcto, entonces de 58 se ha apreciado 55,50, 56, que es el único país en el mundo que en esta época de crisis se ha apreciado la moneda, por lo cual no ha impactado en los precios de todos los artículos que se comercializan, y los otros héroes son los productores del agro nacional, porque han producido más del 90% de los alimentos de la canasta básica que se consumen en República Dominicana. Inclusive en el caso del arroz, hay más de 2 millones de quintales de arroz que están en existencia de sobreproducción en los almacenes de los productores y de las factorías de arroz. Entonces, estos son dos grandes héroes que hay que mencionarlo, porque sin ellos no tuviéramos la estabilidad de precios de estos productos del agro y de otros artículos. Ahora, si solamente hablamos, como estoy hablando, que es lo ideal, hablar las cosas positivas, para que la gente desde temprano se levante y se animen, a nivel de los productos industrializados, no podemos decir lo mismo. A esa parte iba. Sí. Ir al supermercado con X cantidad de dinero y salir con 2 fundas es deprimente. No, es correcto. Es deprimente. ¿A dónde que está el fallo? Si el agro dominicano se ha mantenido, si nuestros productores de arroz y habichuelas, cebolla, ajo, están ahí, lo de los vegetales, lo de los víveres, ¿a dónde que está el fallo? Porque es que duele ir al supermercado y que un relleno, 6.000 pesos, 2 fundas. Son los factores externos ahí. ¿A dónde entonces está el alza? ¿Dónde está el problema? Para Mire, que el consumidor final los reciba a un precio quizás más elevado. Mire, lo primero es, comenzamos con el aceite, que eso se usa en todas las cocinas del país. Es decir, por más light que usted quiera hacer, usa aceite. Sí. Y Ucrania y Rusia son proveedores fundamentales. Claro. Entonces, por ejemplo, en el aceite, el galón pasó de 325 pesos a 650 pesos. ¿Sí? Un incremento de un 100%, 15 veces en los últimos 2 años se ha incrementado el precio del aceite, que nos tiene loco a todos nosotros, los comerciantes, y también tiene loco a los consumidores. Todos los productos enlatados, primero un 15, después un 20, después un 35, la semana pasada volvieron y le subieron un 15%. Entonces, la gente realmente cuando va y compra una lata de guandules que antes costaba 35 pesos y ahora vale 70, 80, 90 y algunos hasta 120 pesos, sí, entonces lo está comprando por el doble. Depende de la marca, puede Sí. llegar a costar 120 Pero, pesos. perdón, ¿eso es el que se produce aquí o el que se importa? No, el que se produce en República Dominicana. Entonces, Entonces, ¿por qué sucede eso? para allá voy entonces ahora, Ok. doctor. ¿Qué sucede? Entonces, también la clase media, la media alta, como Ana Mercy. No, a mí no me ponga media ahí. alta, ¿no? media alta, media alta. Sí. A mí no me ponga ahí. Y una mujer que anda en un Mercedes-Benz, ¿cómo la calificamos? Sí, sí. Tampoco. Imagínense. Entonces, Perdóname. No es lo mismo mi carrito que su guagua. No me Sí, haga hablar carrito. públicamente. No es lo mismo. ¿qué sucede? Que si antes compraba la libra de salmón a 495 pesos, ese mismo salmón vale casi 800 pesos la 800 libra ahora. pesos. Si compraba Si- un litro de si- jugo Si no es tropicana frisado. por 200 pesos, ahora vale 386 pesos. Entonces, la clase media que consume muchos productos importados, el impacto ha sido mayor que en las clases más pobres del país. Sí. Entonces, está Es un más factor, doloroso, Sí. sobre todo aquellos que en cuaresma no comemos carne. No, y porque la clase media, cuaresma entera nos está la llevando clase quien nos media está trajo. muy grabada siempre. O sea, siempre. Correcto. Entonces, hay 2 factores. Primero, el factor externo. Es cierto que desde que se inició la pandemia, en los primeros 3 meses hubo una depresión de los precios. Por ejemplo, aquí los productores perdieron mucho dinero en los vegetales, porque al llegar 0 turistas,
que llegaban alrededor de 500,000 mensuales, a durar 3 meses sin que entrara uno solo. Entonces se dañaron muchos productos, inclusive los productores de pollo. La propia exportación. Sí. Tenían alrededor de 300 contenedores de pollo refrigerados porque no encontraban mercado. Entonces, ahí fue un golpe un poco fuerte, pero el sector industrial, yo entiendo que se han pasado con los incrementos de precios, porque si nosotros importamos, que ya lo estamos haciendo, un galón de aceite, donde ellos están comprando en el mismo mercado mundial la materia prima y lo podemos vender a 495 pesos y el que se vende aquí 650 pesos, entonces decimos que Hay una especulación ahí. Claro. que son nuestros amigos, pero que en estos momentos, en estos precisos momentos, todos tenemos que sacrificarnos. Nosotros hicimos un compromiso Eso es un detalle importante. con Proconsumidor de que el comercio, que por favor, que el margen máximo de comercialización sea un 20%. Ya le pregunto. Porque el aceite, el arroz, le ganamos un 10%. Y a la leche, esos productos de, Populares. ¿A qué se y le de gana? rápida rotación. ¿A qué se le gana un 35 o un 50 entonces? A A muy- lo que viene de fuera. No, a muy pocos artículos a nivel de supermercado es imposible ganarle un 50% por la misma competencia que tenemos entre nosotros. Entonces, aunque el factor externo ha influenciado bastante, Sí, tiene su impacto. por ejemplo, ahora con el tema de Rusia, Ucrania, ellos producen el 23% del trigo que se consume en el mundo, pero exportan el 30% del mercado mundial del trigo. No dice, ven acá, pero estas personas, nosotros no le compramos a ellos, nosotros compramos en Estados Unidos y Argentina. Entonces, ¿por qué nos impacta tanto? Bueno, lo que pasa es que los principales commodities, el trigo, la soya, el maíz y el petróleo, se transan En bolsa de valor. en la bolsa de Chicago. Entonces ahí es que se fija el precio de estos productos y es por esto que nos impacta a nosotros. Pero el presidente, primero, el 27 de febrero, comenzó otorgando un subsidio de un 10% a los productores de aceite, a los productores de pollo y a los productores de pan, de harina, que incluso hicieron una rueda de prensa la semana pasada en el Palacio y se sentían muy satisfechos con estos subsidios que el gobierno le está dando. ¿Por qué? Porque están pagando tasa cero por la materia prima para que no suban el precio, más un 10% más. Entonces, los productores de espaguetis, que es la carne de los pobres, ellos se pronunciaron y dijeron que estaban muy contentos. Ya lo Entonces, cuando uno espagueti- chequea que muchos industriales dicen que no están de acuerdo, pero sin embargo, los productores de arroz y los molineros, que son los industriales del arroz, salieron contentos del Palacio. Entonces, Mira. ¿qué está pasando? Los espaguetis ya no son de pobre. Sobre todo nosotros los dominicanos que no lo comemos vacío. Tú tienes Bueno, que echarle de todo depende, adentro. depende de la elaboración. Espagueti Claro. con arroz y espagueti con pan. Usted de la clase Sí. media, entonces lo come camarones Carbohidrato con espagueti. carbohidrato le con echamos carbohidrato. carbohidrato con carbohidrato, le echamos salami y le echamos Sí, sí, chuleta. sí. Eso es lo que usted tiene que decir, nada más no es la clase Sí, media. sí. Ah, tú me Pero- estableciste la diferencia Claro, ahí. y Sí, lo sí. veo muy ¿Le bueno. echamos salami o le echamos chuleta? O chuleta, claro, pero el pobre ya no come salami solo. No. Porque aprendimos y tampoco nada más es rojo. Ya nosotros hacemos espagueti blanco, no venga a decir que di que la clase media nada más. Pero lo veo muy moritico hablándome de ese tema y me gustaría entonces saber qué están haciendo ustedes para que nosotros al final como consumidores fieles, leales por nuestras propias necesidades, podamos tener mejores precios. Sé que hay una actividad cada jueves, muchas de nosotros no podemos ir los jueves al supermercado, pero ¿qué otra alternativa podemos encontrar? Aunque muchas mujeres lo que tenemos es rejuego. Una parte se compra en el mercado, otra en el súper y otra en otro súper. Sí. Otra, el faltante en los colmados con los delivery. Mire, lo primero es que nosotros apoyamos la medida de grabar con arancel cero todos estos productos enlatados, porque realmente el incremento a nivel del mercado local ha sido demasiado. Entonces, estos productos de este proyecto de ley, nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes lo apoyamos y ya estamos haciendo todas las gestiones para que los productos que entendemos que están a sobreprecio en el mercado local, lo vamos a importar. Aunque nosotros apoyamos la industria y apoyamos a los productores, pero tenemos que apoyar los 11 millones de consumidores que tenemos en el país.
Entonces, no es posible que se sigan pagando altísimos precios sin necesidad. Perdóname, Iván, pero ustedes van a importar esos productos que se han elevado de precio, que se producen aquí con el apoyo del gobierno porque le va a dar facilidades, o ustedes lo van a hacer espontáneamente en forma privada. No, porque el presidente, alrededor de 65 ítems, van a entrar con arancel cero. Entra dentro del 6 paquete del meses. presidente. Claro, claro. Entonces, Perdóname, entonces por eso es que los empresarios están diciendo, los productores, los industriales, no, eliminen eso y vamos a darle ese subsidio a la industria en la materia prima. pero precisamente por eso le hice la historia de que 2 sectores industriales están completamente de acuerdo con las medidas, entonces hay que ver cuáles son los otros que no están de acuerdo. ¿Quiénes participan en la actividad de los jueves? En esa que se le atribuye a Inespre por el gobierno, pero que va a estar en los principales supermercados y que por 1,000 pesos te lleva una especie de canasta básica en una bolsa. Mire, lo primero es que nosotros estamos completamente de acuerdo con los subsidios focalizados, directos. Por eso apoyamos el programa Supérate, porque se le está entregando dinero para que los más pobres puedan comprar. Ahora, en el programa de Aliméntate con Inespre, que inició el jueves, que inició con un proyecto de prueba con las 4 o 5 cadenas Más importante de supermercados. españoles, no lo más importante, porque las grandes cadenas venden el 16% de lo que se comercializa en República Dominicana. Los supermercados independientes, que nosotros le cambiamos el nombre, los supermercados de nosotros los dominicanos, vendemos un 24% y en los colmados todavía se vende el 60%. Espérese, de los lo que se supermercados comercializa en el grandes no país. son de dominicanos. Pues Bueno, esa gente tiene tanto tiempo aquí ya que ya son de aquí. Bueno, son de origen españoles, todos. Entonces, yo No, por pero eso digo que... el Plaza Lama es dominicano. Entonces, pero no son de origen dominicano. Nosotros los... ellos no son de origen dominicano. Ok, ya es lo que él dice. libaneses. Pero Entonces, Esa gente tiene tanto tiempo aquí ya que son más dominicanos que nosotros. no, pero de ese grupo, Marito Lama, lo consideramos un dominicano. Claro, no, claro. indiscutiblemente. Entonces, comenzó el jueves pasado ese periodo de prueba, porque había que dar una respuesta, aunque nosotros ya nos reunimos con las autoridades del Inespre y con Neney Cabrera, que es el ministro de Proyectos Especiales del gobierno, y esta semana vamos a estar ofreciéndole una respuesta al país completo, porque esas grandes cadenas solamente están en 11 provincias del país. Entonces dice, ven acá, pero... Y en las provincias donde hay más movimiento de dinero. Claro. Entonces, las provincias más pobres, que faltan 21, entonces, ¿quién la va a servir? Pero Entonces, aclárame algo. Sí. En este proyecto con Inespre, ¿qué es lo que ponen los supermercados? El local y No. la logística. No. ¿No? Porque van a vender productos subsidiados por Inespre. Es decir, el paquete ya viene subsidiado por Inespre, lo va a colocar en las góndolas de los supermercados y los van a vender. O sea, ¿cuál es el sacrificio del supermercado? No, ese no es el proceso. Porque Inespre entonces tendría que tener una logística Que no de almacenes tiene. grandísimos que no Que no tiene. tiene. Por eso digo. Sí, entonces, con los propios productos del sí, supermercado. Sí, entonces la logística es, Inespre nos manda un listado a nosotros, estos son los productos que vamos Y estos son los a precios. comercializar esta semana. Entonces ellos tienen el precio de venta que ellos tienen como Inespre, que ellos siempre salen en los camioncitos a vender. Dicen, bueno, los huevos son a Ok, 150 ya entendí. pesos. Entonces Ustedes nosotros preparan ese paquete. Preparamos este paquete. Entonces, si la diferencia entre el precio nuestro y el precio de Inespre es un 20%, para poner el famoso 20%, entonces nosotros, si vendemos 500 combos, Aliméntate con Inespre, entonces Inespre le devuelve ese monto, esos 200 pesos Que esa por diferencia. paquete. cada paquete. ¿Y quién vigila la cantidad de paquetes que se venden? No, porque esto es en los software, tenemos que colocar el número de la cédula y el nombre, y quien no tenga el software preparado para esto, entonces tiene No que puede. preparar un listado manual con todos los nombres y los números de cédula, y ese reporte se le manda a Inespre y ellos tienen la forma de cómo contrachequear
esa compra. Esa Digamos compra. que es el mecanismo de la transparencia y del control. Correcto, entonces... O sea que por ejemplo, estamos ganando todito, estamos ganando los pobres, los dueños de supermercados, los dueños de grandes franquicias, los que compramos, Y el gobierno subsidia. y el gobierno subsidia. correcto, porque eso es un subsidio focalizado, Sí. que la gente se beneficia de una vez, porque, O sea, yo puedo ir a comprar mi combo. claro, Ah. los ricos también pueden ir. No, los ricos no. Sí, Usted sabe cómo, sí, los sí. trabajadores. Sí, sí. Usted no compra de los combos. Usted ni compra ni come de los combos. Ya no te puedes ocultar, mire. Entonces, Iván y yo somos amigos de hace tiempo. Él no pasa fundita. Él representa a los comerciantes, no da fundita, pero somos amigos hace tiempo. sí, entonces en esa mecánica se beneficia directamente porque cuando usted va a comprar y la factura la hacía 1.300 pesos y se la dan por 1.000 1.000, pesos, claro. usted tiene 300 pesos. Entonces hay una economía real y es por esto que esperamos que a partir de esta semana entremos los supermercados, una parte de los supermercados afiliados a la federación, porque es imposible en menos de una semana que puedan Entrar entrar todos. los 1.600 supermercados que están afiliados a la Federación Claro. Dominicana de Comerciantes. Iván, ¿y por qué los supermercados y esta cadena y lo que ustedes presiden con la Federación Dominicana de Comerciantes no tienen particularmente programas para favorecer al consumidor? Solamente lo hace uno, el ITEVI no te vi del Bravo, que le quite el ITEVI en determinados Los momentos. El días de 27 de fiesta. febrero. Los días de fiesta. El 27 de febrero. Ojalá lo hagan otras veces, No, lo lo exhortamos hacen a que dos lo o hagan tres en varias veces. Una sola oportunidades. vez al año. Pero yo me refiero, aparte de INESPRE, ¿por qué los Pero, supermercados Rey, no tienen algún tipo de programa para ayudar al consumidor que le compra, los hace ricos y los mantiene el negocio? Bueno, incluso ahora con esta campaña, hay muchos empresarios en la Federación Dominicana de Comerciantes que inclusive están preparando paquetes como un aporte de nosotros, los empresarios comerciales, de los dueños de supermercados, Exacto. a la población. Hay un Eso paquete está para bien, habichuelas sí. con dulce. ¿Eh? Deben hacer un paquete para las Sí, habichuelas con sí. dulce de esta cuaresma. Por sí, no Tenemos se paquete. ría. No, está bien. Oh, doctor, pues ya la habichuela con dulce es un Es lujo. tradición, una tradición. Es una tradición, pero Sí. para mucha gente es un lujo con los Sí. costos. Y también Depende de los paquetes ingredientes. también con bacalao, ¿no? Sí, Y arenques. sí. Para los Para- días que no se come carne. Para los viernes que no se come carne, por la tradición católica. No, Pero no. realmente estamos trabajando con esa función social de nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes y la función social que tenemos cada uno de nosotros con nuestros clientes. Usted dijo una palabra clave en esta conversación y es que habló de los programas de Supérate. La Federación de Comerciantes está trabajando con Supérate, está trabajando con los colmados que tuvieron el problema. ¿Ustedes tienen algún conocimiento? ¿Alguno de sus miembros ha entrado en estos primeros 6 dueños de colmados que han sido detenidos y supuestamente es el monto de colmados involucrados es de 80? ¿Hay algún detalle? Bueno, lo primero que estas personas, yo creo que el nombre de comerciante le queda grande. Esos son negociantes. Porque imagínense en Santo Domingo completo, norte, este y oeste, 128 colmados se combinaron con ciberdelincuentes para estafar primero a las personas de escasos recursos, 1.650 pesos, que cuando fueron a pasar su tarjeta Ok. decía que no había fondos. Entonces, eso es un crimen de lesa humanidad. Pero los ciberdelincuentes no lo hacen solo. Ellos van a su colmado, Ana Mercy, mira, te voy a depositar 1 millón de pesos, préstame el verifón. Al otro día se hace efectivo y le dice, tú me das 500,000 y tú te quedas con 500,000. Entonces, es decir que los Pero negociantes... un negocio redondo. redondo. Claro, entonces los negociantes que hicieron eso, señores, el dinero fácil solamente lleva a la cárcel, o si no, pregúntele a los corruptos y a los narcotraficantes. El dinero fácil siempre Termina lleva mal, siempre llega a la cárcel. Nosotros no apoyamos bajo ninguna circunstancia. ¿No hay ninguno de sus miembros involucrado? No hay ningún afiliado a la federación involucrado en esto. En San Cristóbal, 28 miembros. Por esto fue que le permitieron a las grandes superficies recibir la tarjeta en Santo Domingo y en San Cristóbal, porque si sacaron 128, ¿dónde van a ir las personas a comprar?
Entonces, O por sea, eso hay 128 colmados fuera, pero solamente hay 6 detenidos que... hay 128 en Santo Domingo y 28 en San Cristóbal. Sí. Son más de 150. Sí, pero no. Ayer hablaba el invitado que por el momento eran 80, tenía el dato a mano. Pero de esto No, nosotros el solamente... dato que yo le estoy dando, Ana Mercy. Son Tú puedes estar seguro de 128 aquí. 127 aquí, 28 en San Cristóbal, 155. Y hay casi, Y hay 6 presos nada más. hay casi 90.000 tarjetas que fueron Clonadas. clonadas. Casi 90.000. Estamos hablando de 135 millones de pesos. Pero don Iván, usted tiene mucho tiempo en este de negocio. Sí. De esos 157 colmados, solamente tener 6 detenidos. ¿Dónde operaban esta gente? ¿Dónde está el cerebro de eso? De esa maquinaria, porque eso no se hizo solo. Y si los colmados le hubiese ido tan bien, pues muchos de nosotros hubiésemos cambiado de carrera. Por ejemplo, yo cuando vine de Cotuí, que lo conocía a usted, Sí. si eso era tan bueno el negocio, no hubiese sido periodista, me hubiese ido al área comercial, que quizás le ha ido muy bien a otra gente. ¿Dónde está la maquinaria? ¿Dónde sale esta genialidad? ¿Quién es el creador de todo esto? ¿No se han preocupado los comerciantes por ayudar al gobierno a que se sepa de dónde sale y quién es? Mire, nosotros incluso como Federación Dominicana de Comerciantes preparamos un pequeño comercial el año pasado previendo que estas cosas iban a pasar y lo colocamos en todas las redes sociales, ¿Cómo? En los canales de televisión locales de los amigos. ¿Y por qué de veían cable. que eso iba a pasar? ¿Por qué? Bueno, por la ciberdelincuencia. Ah, Por la ciberdelincuencia, porque ahora hay demasiados hackers, ahora está todo en la red. ¿Usted es amiguito vulnerable. ¿Usted amiguito del presidente? Bueno, de él sí, de su persona. ¿Y usted no le ha dicho que tenían esa preocupación en el sector de que mucha gente podría utilizar quizás a los más vulnerables para hacer este tipo de delincuencia y afectar al sector que usted preside? Mire, lo primero es que el primer fallo fue no haber cambiado las tarjetas a tarjeta con chip. Ya lo están cambiando. Porque se Sí. siguió la ayuda y no se cambiaron los plásticos. bueno, se dio Exactamente. continuidad al programa. No, no. Que es lo que muchos El de nosotros programa- Se supone pedimos. que tenía un grado de seguridad. No, no, el programa es ideal y nosotros lo apoyamos hasta las últimas consecuencias. Doña Digna Reynoso es una excelente administradora, dedicada a tiempo completo. Nunca ha tenido un problema en la No. administración pública y es No. una mujer de Estado. de Estado. Y una mujer seria. Doña Digna hasta los domingos me llama, don Iván, mire que hay una situación en Asua, hay una situación en Barahona, se le está dando seguimiento a todo. Lo que pasa es que transan, es decir, para un colmado que normalmente transaba 100 tarjetas y de un momento a otro le meten 500 tarjetas que son 800,000 pesos. Entonces, ¿cómo pasan 500 tarjetas un día? Por eso trabajan hasta de noche. Esa es la voz de alerta que le da primero a la banca. No supérate, es a la banca, que le llega con un colmado que antes transaba 100, ahora transó 600. Entonces, ¿cómo diablos pasó eso? Entonces, ahí Debe llamar la atención llama inmediatamente. la atención accionar. automáticamente a los bancos. Y los bancos entonces, que son muy cuidadosos con todo su proceso, nos llaman corriendo al otro día. Sí, ¿qué pasó ahí? ¿Qué está pasando? Entonces comienzan a investigar y después les mandan un reporte a la ADES y ahí se prenden todas las alarmas y comienza la justicia con su proceso. Nosotros lo que esperamos ver es a esos 155 negociantes Verle la cara. presos. Como debe Presos ser. como un ejemplo que no se le puede quitar la comida a los más pobres y tampoco desfalcar al Estado y andar por la calle como si Como nada si hubiese nada. pasado. Así es. Don Iván, como Sí. siempre, entre su casa para de comunicarle al país y al mundo todo lo que tiene que ver con el sector comercio en la República Dominicana. Yo espero que las primicias también comiencen por aquí. Sí. Cuando todo Bueno, vuelva a la hemos dado normalidad. varias primicias. Sí. Gracias por estar Sí. con nosotros, que le vaya muy bien. Para mí es un privilegio estar con dos amigos, no de mucho tiempo, sino de larga data, como el doctor Pollo Báez y mi amiga Atamercy Otañez. Así es, muchísimas Fuimos gracias. vecinos una vez, brevemente. Sí. Allá, en Los Ríos. Sí, a mí la gente que vive por ahí me da pena. Quiero a veces llevar un saco de arroz. Hacemos una pausa, regreso, tenemos mucho más de nuestra propuesta. Muchas gracias.